¿Alguna vez te has preguntado por qué el Dios que Jesús llamó Padre parece tan diferente de aquel que ordenó el exterminio de ciudades enteras en el Antiguo Testamento? Imagínese un Padre cariñoso, tranquilo, paciente, que perdona, incluso cuando no lo merecemos. Ahora imagina otro que castiga con la muerte, con el fuego, con la guerra, quien ordena matar a mujeres, niños e incluso bebés. La Biblia dice que estos dos son el mismo Dios, pero ¿lo son realmente? ¿Qué pasaría si te dijera eso? ¿Podría el Dios que habló con Moisés no ser el mismo Padre que Jesús reveló? ¿Y si todo lo que creíste en toda tu vida, toda tu fe, toda tu devoción, ha sido construido, además, de un error oculto hace 2000 años? Sé que esto duele, sé que suena absurdo, pero quizás la sensación de confusión que siempre tenías al leer ciertos pasajes de la Biblia no es tu culpa. Tal vez simplemente nunca escuchaste la verdad completa. Quédate conmigo en este vídeo porque hoy entenderás lo que nunca te dijeron. Y tal vez, por primera vez, conoces al verdadero Padre de Jesús. Pero antes de nada, echa un vistazo si ya estás suscrito al canal, porque los próximos vídeos no son cualquier cosa. Es una serie completa que sacudirá todo en lo que crees. Realmente pondrá a prueba tu fe. Y si no lo haces, puedes perderte respuestas que cambiarán tu forma de ver a Dios, la Biblia, e incluso a ti mismo. La temida figura del Dios del Antiguo Testamento. Imagina una montaña cubierta por nubes negras. Los relámpagos caen en el cielo, los truenos sacuden la tierra. El pueblo de Israel está de pie, temblando, mirando hacia arriba. Desde el medio de esa oscuridad sale una voz poderosa como 1000 truenos al mismo tiempo. No es una vista agradable, no es acogedora, es amenazante. Es Yahweh hablando al pueblo en el monte Sinaí. Este Dios habla con fuerza, con órdenes claras. No toques la montaña. Quien la toca muere, ni animal ni hombre. Nada debe acercarse. La gente se retira. Moisés sube solo, rodeado de humo, y lo que recibe son leyes duras e inflexibles. Mandamientos que, de ser desobedecidos, conducen a la muerte. Un Dios que exige obediencia absoluta. Un Dios que no acepta el error. Posteriormente, este mismo Dios ordena matar a miles en un solo día por haber adorado a un becerro de oro. No hay conversación, no hay perdón. Yahvé ordena a los levitas que pasen entre el pueblo con espadas, y lo hacen. Hombres, hermanos, amigos, 3000 caen muertos. Este es un acto de justicia para este Dios. La historia continúa. Yahvé ordena al pueblo conquistar Canaán, pero no se trata solo de ganar. La orden es clara: destruidlo todo, hombres, mujeres, ancianos y niños. No dejéis nada con vida. Fue así en Jericó. Los muros cayeron, la gente entró y no hubo piedad. La sangre corría por las calles. Esa fue la orden. Esta era la voluntad de Yahweh. En otra ocasión, 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen un fuego extraño sobre el altar. Fue simplemente un gesto diferente al enviado. Pero este Dios no acepta improvisaciones. Son consumidos por el fuego allí mismo delante de todos. Aarón, el padre, ni siquiera puede llorar. La orden de Yahweh es que mantenga firme su rostro, sin llanto. ¿Y qué pasa con Usa? Se estaban llevando el arca del pacto. El buey tropieza. Usa, con buenas intenciones, extiende la mano para sostener el arca. Un gesto instintivo, pero cae muerto allí mismo. Yahvé lo fulmina. Ni Moisés, ni David, ni ningún rey o sacerdote se atrevieron a cuestionar a este Dios. Era obedecer o morir, y este patrón continúa a lo largo del Antiguo Testamento. Este Dios exige sacrificios de animales, ordena que se derrame sangre, exige la muerte de aquellos que pecan. Si alguien recoge leña el sábado, muere. Si un niño deshonra a sus padres, muere.
Si alguien es sorprendido en adulterio, es apedreado hasta morir. Es un Dios de reglas duras, de juicios rápidos, de castigos severos. Ahora piensa conmigo, ¿dónde está el amor en esta imagen? ¿Dónde está el abrazo del Padre? ¿Dónde está el perdón sin sacrificio, sin aceptación, sin la posibilidad de empezar de nuevo? Hasta el momento no aparece, pero esta imagen comienza a chocar con otra figura que aparece siglos después. Alguien que entra en escena hablando de un Padre que es bondadoso, que perdona, que no condena. Alguien que cura en lugar de castigar, que acoge a los pecadores en lugar de apedrearlos. Y ahí es cuando la historia comienza a tomar un giro inesperado. ¿Qué te pareció este primer extracto? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en este contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Padre que presenta Jesús? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Crees que son el mismo Dios o ves una diferencia entre ellos? Poco después de que el pueblo de Israel abandone Egipto, un nuevo orden comienza a dominar sus vidas. No se trata solo de obedecer leyes. Ahora también se trata de sacrificios. Pero no es un sacrificio cualquiera. Es sangre, sangre animal, todos los días, para casi todo. Esto es lo que exige Yahvé. Imagínense la escena, el templo o el tabernáculo en medio del desierto, un altar humeante, piedras ennegrecidas por el fuego constante, un sacerdote con ropas manchadas, ni de vino ni de tinta, pero de sangre. Él sostiene un cordero vivo. La gente mira. El animal lucha. Luego se pasa el cuchillo por el cuello, la sangre fluye. El olor es fuerte, sangre mezclada con humo. La carne se quema en el altar. Yahvé dice que este olor le es dulce. ¿Por qué todo esto? Porque según las leyes dadas por Yahvé, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si alguien peca, tiene que tomar un animal, poner sus manos sobre la cabeza del animal como si le pasara la culpa, y el animal muere en el lugar de la persona. Así se paga por un error. Así lo ordenó Yahvé. Todos los días hubo sacrificio, por la mañana, la tarde, en sábado, en cada fiesta. Y más, hubo un sacrificio por el pecado, un sacrificio de paz, un sacrificio por la culpa, un sacrificio de consagración, un sacrificio de comunión. Una lista interminable. La sangre se convirtió en parte de la rutina. Era normal ver a Pintos, un buey decapitado en el altar, o a un macho cabrío atado para morir, y hubo más. Una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba sangre, sangre de un animal elegido con mucho cuidado. En el interior, roció la sangre sobre la tapa del arca llamada el propiciatorio. Era el día de la expiación. Ese día, todo el pueblo guardó silencio, esperando que la sangre fuera aceptada. Pero observe una cosa. Ninguno de estos sacrificios cambió la conciencia de la gente. Al día siguiente, volvieron a pecar y volvieron a ofrecer otro animal. Fue un ciclo interminable, un sistema basado en el miedo, el peso del pecado, el peso de la culpa, y todo esto fue ordenado por Yahvé. Él dijo, este es mi camino, este es mi pacto. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué un Dios, que dice ser Padre, exige la muerte de un ser vivo para perdonar un error? ¿Por qué no simplemente perdonar, como lo hace un padre con un hijo que se disculpa? ¿Por qué exigir sangre? ¿Por qué hacer de la muerte una moneda de pago? Y no fue solo con los animales. En determinadas ocasiones, Yahvé aceptó también sacrificios humanos, como en el caso de Jefté, que promete ofrecer en sacrificio al que salga primero de la casa, y la que salga es su hija, y cumple su voto. Yahvé no lo detiene, no hay ninguna reprimenda. Y en tiempos de los reyes, muchos ofrecían a sus hijos en sacrificio a Jehová en las guerras. Esta imagen dista mucho de la figura que presenta Jesús posteriormente. Jesús no exige sangre de nadie. Él sana sin pedir ofrenda.
perdona sin cobrar, nada, gratis sin exigir pago. Y más aún, no trae sacrificios al templo, vuelca las mesas y expulsa a los que venden animales para el sacrificio. Esta ruptura es fuerte. Todo un sistema que gira en torno a la sangre comienza a desmoronarse. Porque ahora viene alguien diciendo, quiero misericordia, no sacrificio. Alguien que demuestre que el verdadero Padre nunca quiso sangre y que todo eso fue tolerado, pero no aprobado. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Porque si este sistema era tan rígido, tan basado en la muerte, ¿por qué Jesús rechaza todo esto abiertamente? ¿Notaste este contraste? Comenta, ahí, ¿crees que Dios realmente necesita sangre para perdonar a alguien? ¿Tiene esto sentido para ti? Realmente quiero saber tu opinión. Imagínese estar en un campamento en el desierto. El sol aún no ha salido. Moisés está de pie ante el pueblo. No trae palabras de paz ni de consuelo. Él trae una orden. No es suyo. Dice que vino de Yahweh y la orden es clara. Vayan a los madianitas y maten a todos los hombres. Luego maten también a todos los niños varones y a las mujeres que han estado con los hombres. Solo dejen con vida a las muchachas vírgenes. Estas se las pueden llevar ustedes mismos. Esta escena no está en una película, está en Números 31. Es un extracto real de la Biblia. Yahvé da la orden, Moisés lo repasa y Josué ejecuta. Es una guerra santa, pero no es una guerra de defensa, es un ataque, es exterminio, sin piedad. Yahvé no permite un acuerdo de paz, no acepta la negociación. Lo que él quiere es que el pueblo enemigo sea eliminado, completamente. Lo mismo sucede cuando Josué dirige al pueblo después de la muerte de Moisés. La tierra prometida ya está ante ellos, pero para entrar hay que matar. La orden es, no dejes a nadie con vida, destruye todo lo que tenga aliento. Entran en Jericó, los muros caen, y lo que sigue es una masacre. Mujeres, ancianos, niños, ni siquiera los animales escapan. Yahweh dice, ofrezcan todo como maldición, como consagración al Señor. Esto significa, todo debe ser destruido en honor a Él. Las ciudades fueron conquistadas una por una. Oh, Hebrón, Debir, Laquis. Y el resultado siempre fue el mismo. El todo fue destruido. Josué no tomó estas decisiones por sí solo. Dijo que estaba haciendo exactamente lo que Yahweh ordenó. Cada espada alzada, cada grito de guerra, cada muerte, tenía la bendición del cielo, según se informa. Estas órdenes no venían acompañadas de explicaciones. No hubo tiempo para la piedad. Si había un bebé llorando en el regazo de su madre, no importaba. Si una mujer rogaba por su vida, no tenía sentido. La misión era clara, borrar a todos de la faz de la tierra, y eso se llamaba obediencia. Era un signo de fidelidad a Yahvé. Algunas personas intentaron escapar, como los gabaonitas. Se hicieron pasar por un pueblo lejano, pidieron la paz y llegaron a un acuerdo con Josué. Cuando descubrió la mentira, Yahvé permitió que el acuerdo se mantuviera, pero los gabaonitas fueron condenados a servir como esclavos para siempre. La misericordia, incluso cuando apareció, iba acompañada de castigo. Ahora piensa conmigo, ¿por qué un Dios, que dice ser Padre, ordenaría la vida de niños que ni siquiera sabían lo que estaba pasando? ¿Por qué exterminar incluso a los animales? ¿Por qué tanto rigor, tanta destrucción, tanta violencia sancionada y sagrada? ¿Era esta realmente la voluntad de un padre? Jesús, cuando apareció siglos después, nunca ordenó que mataran a nadie. De lo contrario, impidió que una mujer fuera apedreada. Lloró ante la muerte. Llamó la atención de los discípulos cuando querían enviar fuego del cielo contra un pueblo que lo rechazaba. Él dijo,
No sabes qué espíritu eres. Eso es fuerte. Y aún más, nunca repitió estas órdenes de guerra. Nunca dije, haz como Moisés y Josué. Nunca alentó la violencia. Nunca bendijo una guerra. Al contrario, dijo, amad a vuestros enemigos. Esto es exactamente lo contrario. Entonces surge una pregunta. Si el Dios que dio estas órdenes fue el Padre de Jesús, ¿por qué Jesús actúa de manera tan diferente? ¿Por qué reprende este tipo de actitud? Y la respuesta empieza a aparecer cuando observamos un detalle. Jesús parece presentar un Dios totalmente diferente. Un Dios que nadie conocía antes. ¿Y tú? ¿Alguna vez has prestado atención a estas órdenes que dio Yahvé? ¿Esto te hace pensar? Escribe a continuación. ¿Crees que esta es realmente la actitud de un padre? Imagínese a una mujer arrastrada por el cabello hasta el medio de un cuadrado de tierra. Ella grita, intenta liberarse, pero nadie la escucha. La multitud crece. Hombres con piedras en la mano rodean el lugar. Esta mujer fue sorprendida en adulterio, y la ley es clara. La ley que vino de Yahvé, según la tradición, debe ser apedreada hasta morir. Esta no es una excepción, es una regla, porque según los juicios del Antiguo Testamento no hay perdón. Hay una frase, hay castigo, y la mayoría de las veces, ese castigo es la muerte. Entendamos esto más de cerca. Si un joven faltaba repetidamente el respeto a sus padres, lo llevaban ante los ancianos de la ciudad. Se hizo la acusación y el castigo fue público. Lapidación, hasta la muerte. No hubo conversación, no importaba el motivo. Si era rebelde, terco o glotón y borracho, como dice el texto del Deuteronomio, era condenado. Un hijo. Si alguien cometía adulterio, aunque fuera la primera vez, no había una segunda oportunidad. La pena fue la muerte. Si una novia no era virgen el día de su boda, ella también moriría. Si alguien era acusado de brujería, lo mataban. Si un hombre tenía relaciones con otro hombre, era apedreado. Si alguien trabajaba en sábado, aunque fuera recogiendo leña, como le ocurrió a un hombre en el desierto, la pena fue la ejecución, sin excepción. Todo esto se logró con la aprobación de los dirigentes, pero estos líderes no decidieron por sí solos. Dijeron que simplemente estaban siguiendo lo que Yahweh había ordenado, y el pueblo obedeció por miedo. Nadie se atrevió a oponerse, porque si lo hiciera, también podría morir. La compasión no entraba en los juicios. El juez no pudo considerar sincero el arrepentimiento. No pude tomar en cuenta la historia de la persona. No podía pensar en mi familia, mis hijos, mi desesperación. El sistema estaba seco, hacía frío. La justicia de Yahvé fue así, directa, dura y definitiva. Ahora imaginemos a un niño viendo cómo se llevan a su padre para apedrearlo porque encendió un fuego un sábado. Imagínese a la madre tratando de detenerlo y siendo expulsada por la fuerza. Imagínese el pesado silencio después de la muerte. Y todo esto se enseña como voluntad de Dios. Esto marca a toda una generación por el miedo, no por el amor. En el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra con esta misma mujer que iba a ser apedreada hasta morir. Pero Él lo hace de manera diferente. No recoge ninguna piedra. Mira a los acusadores y dice, el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Y todos se van. La mujer se queda y él dice, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Esto es compasión. Esto es el perdón. Jesús rompe este ciclo de violencia, muestra un camino diferente, muestra que el verdadero padre no quiere ver morir a su hijo, sino vivir. Se preocupa por el corazón de la persona, por la transformación. No solo mira el error, mira la intención, mira el alma. Entonces la pregunta sigue siendo, si Jesús es el reflejo del Padre, ¿por qué Yahvé, quien también se hacía llamar Padre, nunca mostró este tipo de misericordia?
¿Por qué nunca le diste una segunda oportunidad? ¿Por qué no trató a la gente con amor, con paciencia, como lo hizo Jesús? Y esta duda se hace más fuerte cuando Jesús dice una frase que lo cambia todo. Nunca habéis oído la voz del Padre, ni habéis visto su forma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Dios que seguían tal vez no fuera el verdadero Padre? Ya has reflexionado sobre esto. Dime, ¿crees que el Padre de Jesús actuaría así en las pruebas? ¿O empiezas a ver que podría haber algo diferente ahí? Jesús no vino solo a sanar a los enfermos, a multiplicar el pan o a caminar sobre el agua. Vino a mostrar un Padre que nadie conocía. Esto quedó claro desde el principio. La gente estaba acostumbrada a un Dios distante y temido que hablaba con truenos y exigía sacrificios. Pero cuando Jesús comenzó a hablar, usó palabras que causaron extrañeza, incluso escándalo. Bien. Y no solo eso, Padre nuestro. Esta forma de referirse a Dios fue un shock, porque hasta entonces el pueblo conocía a Yahvé como un Señor estricto, que daba órdenes, aplicaba castigos, ordenaba matar a la gente y se alejaba cuando el pueblo cometía errores. Era un Dios temible, un Dios que habitaba detrás de un velo en el templo, un Dios inaccesible. Pero Jesús se acercó y dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Señor de los ejércitos ni Dios de Abraham, como todos estaban acostumbrados. Trajo una forma de intimidad que nunca antes había existido. Un arco, un cariño, una relación de confianza. Como un hijo que corre hacia el regazo de su padre. Jesús dijo que este Padre veía en secreto, que cuidaba hasta de los lirios del campo y de los gorriones. Un Padre que sabe lo que necesitas incluso antes de que lo pidas. Un Padre que no está fijado en sus errores, sino con un corazón inclinado a la misericordia. Un Padre que perdona, abraza, levanta, restaura. Pero lo más impresionante fue que Jesús dijo que nadie conocía a este Padre, incluso los profesores de derecho, incluso los profetas, incluso los líderes religiosos. En Juan 5:37, Jesús afirma: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su forma. En otras palabras, lo que los hombres llamaban Dios no fue el Padre. Esto explica por qué la actitud de Jesús fue tan diferente a la que el pueblo había experimentado hasta entonces. Mientras Moisés bajaba del monte con órdenes de apedrear y matar, Jesús subió al monte para decir: bienaventurados los misericordiosos. Mientras que los líderes antiguos enseñaban que Dios castiga hasta la cuarta generación, Jesús dijo que el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos. Y más, dijo que el Padre no espera para castigar, sino para acoger nuevamente al hijo perdido, como en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa sucio, arrepentido, roto, el Padre no pregunta qué hizo, no exige nada, corre a su encuentro, abrázalos y haz una fiesta. Esto era totalmente diferente de lo que se esperaba de Yahweh, porque este Padre era puro amor. Cuando Felipe, uno de los discípulos, pregunta: Señor, muéstranos al Padre, Jesús responde con firmeza: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto significa que todo lo que hizo fue un reflejo exacto del verdadero Padre. No el Dios del monte Sinaí, sino el Padre que ama, acoge y da vida. El Padre que nunca antes se había mostrado. Y este contraste fue tan grande que los propios líderes religiosos acusaron a Jesús de blasfemia, porque dijo que conocía al Padre. Era amar incondicionalmente. Esto causó confusión en la mente de muchos. Después de todo, si Jesús tenía razón, entonces la imagen que los antiguos tenían de Dios estaba equivocada. Y esa es una clave poderosa, porque quizás por primera vez el pueblo estuvo ante el verdadero Padre, y sin embargo muchos no pudieron ver. ¿Y tú?
¿Has sentido alguna vez esta diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Padre que presenta Jesús? Comenta a continuación. ¿Crees que es el mismo Dios? ¿O sientes que hay algo diferente en esta historia? Jesús no vino simplemente con acciones diferentes a las de Yahweh. También dijo cosas que, si se escuchan atentamente, cambian por completo todo lo que se creía acerca de Dios. Y es entonces cuando mucha gente empieza a notar algo que siempre ha estado ahí, pero pocos se han dado cuenta. Jesús nunca llamó Yahvé de Pai. Nunca. Atención. Cuando Jesús se refirió al Padre, se refería a alguien que los religiosos de la época no conocían. Y cuando habló a los fariseos, a los escribas y a los maestros de la ley, hombres que decían haber servido a Yahvé desde siempre, Jesús pronunció frases que todavía hoy suenan como un shock. En Juan 8:19 le preguntan a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Y él responde, si me conocieseis, conoceríais también a mi Padre. Es decir, está diciendo que ellos no conocían al Padre, y ese no fue cualquiera. Eran líderes religiosos, hombres que vivían leyendo y siguiendo las escrituras antiguas. Si su Dios fuera el mismo Padre que Jesús, tendría sentido esta respuesta. En otro momento, Jesús dice algo aún más directo. Juan 5:37. Nunca has oído su voz ni has visto su forma. Esto echa por tierra una idea que mucha gente cree, que el Dios del Antiguo Testamento era el Padre de Jesús. Porque si los antiguos oyeron la voz de Yahweh en el monte Sinaí y vieron manifestaciones de su gloria como nube, fuego, trueno, entonces, ¿quién era ese Dios? Porque Jesús afirma que nadie ha visto ni oído jamás al Padre, y no se detiene ahí. En Juan 8:44, Jesús mira a los líderes religiosos y dice, ustedes son hijos del diablo. Así es. No dice que sean hijos del Padre, ni hijos de Abraham. Acusa directamente, tu padre es el diablo, y quieres cumplir los deseos de tu padre. Él fue un asesino desde el principio. Fuerte, ¿no? Piensa conmigo. Si estos hombres siguieron a Yahvé, cumplieron la ley, sacrificaron en el templo, ayunaron, oraron, y sin embargo Jesús dice que su padre es el diablo, entonces, ¿qué está diciendo? Que el Dios al que obedecieron no era el verdadero Padre. Y en Lucas 10:22, Jesús hace una de las declaraciones más reveladoras. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Esto significa que hasta la venida de Jesús, nadie conocía al Padre. Ni Moisés, ni Elías, ni David, ni Isaías. Nadie. Entonces la pregunta candente es, ¿quién fue el que habló con Moisés, el que dio órdenes a Josué, el que exigió sangre, muerte, sacrificios? Porque Jesús dice claramente que Él no era el Padre. Y no solo eso, dice que el Padre es espíritu y que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yahvé, por otra parte, aceptó sacrificios de sangre, exigió el olor de la carne quemada y pidió el sacrificio de animales. Hay un abismo entre uno y otro. Jesús también dice en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo contrario de la ley que vino de Yahvé, que era pesada, exigente y llena de condenaciones. El pueblo vivía con miedo, lleno de rituales, bajo amenaza de severos castigos. Jesús llega ofreciendo descanso, paz, consuelo. Poco a poco, el centavo empieza a caer. Jesús presenta un Padre completamente diferente al seguido durante siglos. Un Padre que no exige sacrificios, que no derrama ira, que no ordena matar. Un Padre que sana, perdona, acoge y se revela solo en el Hijo. ¿Y ahí? ¿Esto también te abre los ojos? Cuéntamelo a continuación. ¿Alguna vez has notado estas palabras de Jesús? ¿Realmente crees que estaba hablando del mismo Dios que los antiguos?
Cuando Jesús empezó a hablar del Padre, todo parecía calma. Al principio, incluso escucharon con atención, pero a medida que sus palabras rompieron con la imagen de Dios que conocían, la atmósfera comenzó a deteriorarse. Y lo que una vez fue solo extrañeza, se convirtió odio abierto. Porque el Dios que Jesús presentó no coincidía en absoluto con el Dios que seguían los líderes religiosos. No podían soportar oír a Jesús decir que el Padre ama a sus enemigos, que no exige sacrificios, que perdona sin exigir nada a cambio. Esto sonaba a herejía. Vivían según reglas, obligaciones, exigencias. Sus rituales giraban en torno a un Dios que exigía sangre, obediencia ciega y separación entre los puros y los impuros. Pero Jesús rompió todo eso. Cuando sanó el sábado, se rebelaron. Para Jesús, la curación era una acción natural del Padre, pero para ellos era violar la ley. Cuando se sentó con los pecadores, ellos murmuraron. Para Jesús, el Padre quiere misericordia, no apariencia de santidad. Pero para ellos esto era impureza. Cada actitud de Jesús parecía una bofetada a la religiosidad que dominaba el templo. En Juan 10:30-33, Jesús dice: «Yo y el Padre uno somos». Recogen piedras para matarlo allí mismo. Cuando se les pregunta por qué, responden: «No es por obras, sino porque siendo hombre, te haces Dios». En otras palabras, no se irritaron ni con las curas ni con las dulces palabras. Se enojaron porque Jesús les presentó un Dios que era Padre, que era amor, y se puso como hijo de este Padre, cosa que les era imposible. Jesús no solo mostró un Dios diferente, Él también acusó a los líderes de servir al Padre equivocado. En Juan 8 dice que siguen al padre de la mentira. Y esto para alguien que pensaba que representaba a Yahvé era inaceptable. Fue una afrenta directa. Se decían guardianes de la fe, conocedores de las Escrituras, hijos de Abraham. Y Jesús los llamó ciego, de tumbas encaladas, de guías para ciegos. La ira creció porque la gente comenzó a escuchar atentamente a Jesús. Comenzó a sospechar que tal vez lo que había aprendido durante toda su vida estaba mal. Los religiosos se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control, perdiendo seguidores, perdiendo poder. Y para quienes viven de la autoridad religiosa, perder el control es su peor pesadilla. Comenzaron a planificar. Ya no soportaban a aquel hombre que decía que Dios es Padre, que el Padre es amor, que el Padre está cerca y no lejos, y principalmente que su Padre no era el verdadero. Esa fue la última gota. Ya no había espacio para vivir con Jesús. No podían debatir, no pudieron refutarlo. Habló con autoridad y la gente lo sintió. Luego vino la frase: «Tenemos que matarlo». No querían simplemente silenciar a un hombre. Querían eliminar el riesgo de perder la imagen del Dios que construyeron. Un Dios duro y vengativo que necesitaba intermediarios. Jesús terminó todo esto diciendo: «El Padre está en mí y yo en el Padre». En otras palabras, ya nadie los necesitaba para conocer a Dios. Lo que empezó como un malestar se convirtió en una amenaza. Lo que era una amenaza se convirtió en un plan. El plan se convirtió en una prisión. Y la prisión terminó en la cruz. ¿Estás notando cómo todo empieza a tener sentido ahora? ¿Alguna vez has notado esta tensión entre el Dios de los líderes religiosos y el Padre que Jesús enseñó? Deja tu opinión honesta aquí en los comentarios, la leeré atentamente. Jesús no fue condenado por robo o asesinato. No cometió traición contra Roma, no encabezó la rebelión con las armas, no amenazó a César. Su condena nació de algo mucho más profundo. El Dios que él enseñó estaba muy incómodo. Él era un Dios que no cabía dentro de los muros del templo, que no cabía en los sacrificios, que no operaba bajo temor y condenación. Él era un padre, ese fue el problema.
Lo que llevó a Jesús a la cruz no fueron sus obras, sino sus palabras. Cada curación que realizó, cada demonio que expulsó, cada pecador que recibió, fue un mensaje silencioso de que el reino del Padre ya estaba entre ellos, y que este reino no tuvo nada que ver con el engorroso sistema que los dirigentes impusieron al pueblo. Cuando entró en el templo y expulsó a los cambistas, no fue solo una limpieza física. Fue una declaración de guerra contra el tipo de religión que allí se practicaba. En efecto, Jesús estaba diciendo, el Padre no habita aquí. Y eso afectó sus bolsillos, su orgullo y los cimientos de todo lo que esos hombres habían construido. Pero el detonante llegó cuando Jesús fue interrogado. En Mateo 26, 63, 65, el sumo sacerdote pregunta, «Dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús responde, «Tú lo dijiste. Y yo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». El sacerdote se rasga la túnica y grita, «¡Blasfemia!». Entiende, la acusación no fue ni político ni social. Ella era religiosa. La sentencia de muerte fue declarada porque Jesús afirmó que era hijo de un Dios que no era reconocido por ellos. El Padre Jesús enseñó, no encajaba en el molde del Dios de la Torá, el mismo que ordenó guerras, que mató a infieles, que aceptó la sangre de animales. Era otro Dios, un Padre de amor. Y fue demasiado para ellos. El Sanedrín, que era el consejo religioso más poderoso de Israel, no podía aceptar la idea de que estuvieran sirviendo al Dios equivocado. Esto puso en duda siglos de tradiciones, leyes y autoridad. Admitir que el Dios verdadero era diferente de aquel a quien servían significaba confesar que estaban ciegos, y su orgullo no se lo permitió. Entregaron a Jesús a Pilato. Pero fíjate en la astucia. No utilizaron el argumento religioso con el gobernador romano. Sabían que a Roma no le importaba la teología. Luego acusaron a Jesús de llamarse rey, de amenazar al imperio. Pero en el fondo todos lo sabían. El verdadero motivo de la condena era el Padre que Jesús reveló. Un Padre que perdonó, que no requería templos, quien no recogió los diezmos, un Padre que estaba en el corazón de cada persona que lo recibió. La cruz, mientras el pueblo se burlaba, mientras los soldados rifaban sus ropas, mientras el cielo se oscurecía, Jesús no gritó de odio, no pidió venganza. Levantó la vista y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y eso lo resume todo. Hasta entonces, todavía no conocían al Padre, y fue exactamente por este Padre que Jesús murió, por la verdad que llevaba, por mostrar que el Dios al que adoraban con rituales y miedo no era el verdadero Padre. Ahora dime, ¿alguna vez has mirado la cruz desde este punto de vista? Ya me había dado cuenta de que el problema no era Jesús, sino el Dios que trajo. Si esto también te abre la mente, comenta a continuación, quiero saber qué piensas sobre esto. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos comenzaron a difundir las enseñanzas que habían recibido directamente de él. Pero entonces aparece una figura inesperada, que ni siquiera caminó con Jesús durante su ministerio. Pablo, el ex perseguidor de los cristianos. Tuvo una experiencia radical en el camino a Damasco, cayó al suelo, quedó ciego y allí comenzó su nueva misión. Pero es en este punto cuando comienza una gran confusión y continúa hasta el día de hoy. Pablo se presenta como un apóstol y dice que recibió el Evangelio mediante revelación directa del Cristo resucitado. Sus cartas están llenas de autoridad y comienza a enseñar en el nombre de Jesús. Pero en muchos momentos, las características del Dios que presenta Pablo se parecen más al Dios del Antiguo Testamento que al Padre que mostró Jesús.
Y esto divide opiniones hasta el día de hoy. Por ejemplo, Pablo habla de la ira divina, del castigo eterno, de un Dios que endurece los corazones, que aborrece el pecado con severidad, que juzga con fuego. En Romanos 9 llega incluso a decir que Dios elige quiénes serán salvos y quiénes condenados, como el alfarero que fabrica vasos para honra y deshonra. Estas ideas no encajan con el Dios que Jesús dijo que era el Padre de todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que no quiere que nadie se pierda. Esta diferencia fue notada por muchos en los primeros siglos. Incluso hubo seguidores que comenzó a separar al Dios de Pablo del Padre de Jesús. Vieron a Pablo hablando de un Dios que se agradaba de las reglas, de la estructura, de la sumisión, mientras que Jesús hablaba de un Padre cercano, compasivo y que no imponía yugos. Otro punto importante es que Pablo era fariseo. Conocía profundamente las escrituras judías y esto influyó en su forma de pensar. Aunque tuve una experiencia con Cristo, la mente de Pablo fue moldeada por años de enseñanza sobre el Dios de Moisés, el Dios de los sacrificios, de la ley, de los mandamientos pesados. A veces intenta conciliar las dos imágenes, la del Padre, revelado por Jesús, y la del Dios de la tradición judía, y ahí comienza la confusión. Algunos grupos comenzaron a dividirse. Algunos dijeron, seguimos a Dios por fe, como enseñó Pablo. Otros decían, seguimos directamente lo que Jesús nos dijo, amar a nuestro prójimo, perdonar siempre, confiar en el Padre. Y a lo largo de los siglos, esa tensión nunca desapareció. Muchas doctrinas cristianas modernas se basaron más en las cartas de Pablo que en las palabras de Jesús en los evangelios, y esto crea una enorme distorsión. Por ejemplo, Jesús nunca habló de la condenación eterna como lo hace Pablo. Jesús enseñó que el Padre perdona 70 veces 7, que deja las 99 ovejas para buscar una sola. Pablo, en sus cartas, habla de castigo, exclusión y juicio severo. Por supuesto, hay pasajes en los que Pablo se acerca al amor que Jesús predicaba. Habla de gracia, de fe, de libertad, pero también hay momentos en los que parece que mezcla dos discursos, el de la antigua alianza y el de la nueva. Esto confundió a mucha gente en el pasado y continúa haciéndolo hoy. Y quizás la mayor consecuencia de todo esto sea la imagen que la mayoría de los cristianos tienen hoy de Dios. Un Dios que ama, pero castiga. Quien acoge, pero también enoja. Un Padre amoroso, pero que te envía al infierno. Esto demuestra que en el fondo todavía hay dos imágenes diferentes de Dios en disputa. Dígame, ¿ha notado alguna vez esta diferencia en las cartas de Pablo? ¿Crees que es posible que confundiera al Dios antiguo con el Padre de Jesús? Jesús no vino a presentar otro profeta, ni a reforzar la religión de los hombres. Vino a presentar el Padre que nadie conocía. Un Padre cercano, que se preocupaba por el corazón y no por los rituales. Un Padre que no habitó en templos hechos por manos humanas, sino dentro de cada persona dispuesta a amar. Mientras los hombres veían a Dios como un ser distante, severo y dispuesto a castigar, Jesús le hablaba como alguien hablaría a alguien en casa. Lo llamé Abba, que es como decir papi. Esto fue inusual, fue casi un escándalo. Para los judíos, esto sonaba como una falta de respeto, pero Jesús estaba mostrando lo que realmente significaba ser un hijo, tener la libertad de acercarse sin miedo. Este Padre no exigió sacrificios, no pidió corderos muertos ni ofrendas monetarias. Él solo quería una cosa, que la gente ame como Él ama. Por eso Jesús seguía diciendo, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Oh, perdona y serás perdonado. O incluso, haced el bien incluso a los que os odian.
porque el Padre hace salir el sol sobre justos e injustos. Es este Padre el que Jesús muestra en la historia del Hijo Pródigo. Un Padre que no guarda rencores, que no cobra deudas, que no señala errores. Justo correr para encontrarse de su hijo perdido y lo abraza. Y en esta parábola, Jesús lo deja claro. Al Padre no le preocupa el pasado, solo quiere recuperar a su Hijo. Cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo, si quieres saber quién es realmente Dios, mírame. Esto lo cambia todo, porque Él nunca apedreó a nadie, nunca obligó a nadie, nunca rechazó a un pecador, perdonó a las adúlteras, tocó a los leprosos, se sentó con los recaudadores de impuestos, curó en sábado y desafió a los líderes religiosos. Y en todo esto estaba revelando el corazón del Padre. Pero lo más impactante de todo es que Jesús nunca llamó Padre al Dios del Antiguo Testamento. Siempre que hablaba a los fariseos o al pueblo de ese Dios de las Escrituras, decía, vuestro Dios, o Moisés os dio esto. Pero yo os digo, esto demuestra que estaba haciendo un contraste. El Dios que ordenó matar no era Él, mismo Padre que mostró Jesús. El Padre no vino por la ley, vino por Él, por el Hijo. Y aún hay más. En la cruz, Jesús dice algo que confirma todo esto. Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí no usa la palabra Padre, porque en ese momento Jesús estaba frente a la imagen del Dios de la religión. Sentía el peso de lo que el pueblo creía sobre Dios, castigo, abandono, ira. Pero al final, Él se entrega al verdadero Padre y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el Padre que vino a revelar. Un Padre que no impone miedo, lo cual no excluye, eso no condena. Un Padre que no tiene nada que ver con el que presentan las religiones pesadas y llenas de reglas. Un Padre que, si fuera verdaderamente conocido, haría que la gente dejara todo para correr hacia Él. Desafortunadamente, este Padre estaba escondido. Lo reemplazaron por una figura severa, similar al Dios de la ley, el Dios del castigo. Durante 2000 años, muchos oyeron hablar de Jesús, pero no conocieron al Padre que Él reveló. Y ahora, díganme honestamente, ¿es este Padre que Jesús presentó? ¿Es el mismo que les enseñaron en la iglesia? ¿O estaba el Dios verdadero escondido bajo capas de religión y miedo? Deja tu opinión en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas sobre todo esto. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para no perderte los próximos videos que revelarán la verdadera historia oculta durante años. Quédate con Dios y nos vemos en el próximo video.